Actividad más rara paranormal con la que te has topado. Probablemente la situación más aterradora en la que he estado tenía 8 años cuando sucedió. Me estaba quedando en casa de mis abuelos, la casa en sí era bastante vieja. Fue construido unos 12 a 13 años antes de la Segunda Guerra Mundial. También tenía un enorme jardín y otra casa que solía ser un granero, pero mi tía vive allí ahora. De todos modos, era pleno invierno, enero o febrero. Definitivamente eran las 6 de la tarde más o menos. Mis abuelos son muy cristianos, así que fueron a la iglesia, lo que significaba que me quedara solo en esa jodida casa. 8 años fue la edad en la que empecé a interesarme por las cosas paranormales. Quería ver una mierda espeluznante, pero estaba solo en casa. En esa casa. Así que decidí ver videojuegos en su lugar. Estaba sentado en un sofá que está en medio de la sala de estar. Tenía el dormitorio de mis abuelos a la izquierda, un pasillo frente a mí que conducía a la cocina que podía ver perfectamente. Además, un enorme armario estaba justo delante de mí. Frente a mí. También pude ver las escaleras que estaban al lado del armario. Eso es más o menos todo. Estaba viendo la televisión tranquilamente. Pasó el tiempo y después, diría que 20 minutos, juro que escuché los platos simplemente moverse. Eso fue bastante inquietante, así que miré a la cocina. No me equivoqué, un puto plato estaba subiendo y bajando. En el aire. Estaba golpeando el fregadero. Ese era el ruido. Pensé que me cagaría encima. Pero lo ignoré, tratando de ver la televisión. El sonido no se detuvo. El plato seguía moviéndose. Se movió durante 1 a 2 minutos, pero finalmente se detuvo. Me sentí un poco aliviado, solo al escuchar pasos en el pasillo. Pude verlos sin ningún problema. Escuché los pasos. Estaban justo delante de mí. No pude verlos. Empecé a llorar en silencio por el miedo. Sabía que esto no era un accidente ni nada. Primero la placa y luego los pasos. Y luego. El plato comenzó a moverse de nuevo. Los pasos no se detuvieron. Era como si vinieran por mí. De repente. El plato simplemente cayó al suelo, destrozando y los pasos se convirtieron en springs. Venían directamente por mí. Estaban en la misma puta habitación que yo. Y ahora, esa es la parte difícil. No puedo recordar. O me desmayé o mis abuelos volvieron a casa. Recuerdo despertarme en el coche de mi padre, volviendo a casa llorando. Estaba muy conmocionado por el accidente. Ninguno de los miembros de mi familia me creyó. Excepto por mi abuelo. Dijo que cuando tenía mi edad, seguía viendo la espalda de alguna criatura a través de la ventana de su dormitorio cuando intentaba conciliar el sueño. Se detuvo después de unas semanas. Tenía cicatrices, sangre en la espalda y se estaba riendo. Han pasado 6 años desde ese incidente y todavía estoy tratando de recordarlo. ¿Se me desmayó? ¿Esta casa está encantada? Fuera lo que fuera, sonaba como nuestras madres. Pero no lo era cuando tenía 9 años, vivíamos en un área militar remota y boscosa, no se puede revelar demasiado por privacidad, pero sí. Digamos que ver elefantes, ciervos y el depredador ocasional era una parte normal de la vida allí. Una noche, hubo un evento formal al que nuestros padres tuvieron que asistir, y no se permitió a los niños. Así que solo éramos mi amigo y yo ambos de 9 años, y nuestros hermanos menores, Sam y Duque, alrededor de 5. Nos quedamos en mi casa y decidimos ver Shrek. Era tarde en la noche, muy oscuro afuera debido al bosque, y inquietantemente tranquilo. De repente, las luces se apagaron durante unos minutos y luego volvieron a encenderse. Estábamos parados cerca de la ventana cuando escuché a la madre de Carl gritando mi apodo desde afuera. Era una voz extraña y ronca. No normal. Y lo que la hizo más espeluznante fue que casi nadie conocía ese apodo. No era algo que los vecinos sabrían. «Cindy, Cindy». Le pregunté a Carl si él también lo escuchó. Parecía asustado y dijo, «No, pero escuché a tu madre llamarme por mi nombre». Carl. Los dos nos congelamos. No había manera de que nuestras madres estuvieran cerca. Estaban en la fiesta, a kilómetros de distancia, y estábamos solos en la casa. Los niños más pequeños, Sam y Duque, dijeron que también escucharon las voces. Pero al ser de 9 años, asumimos que solo nos estaban copiando o mal escuchando cosas, ya que tenían alrededor de 5 años. Aún así, todos estábamos aterrorizados. Intentamos distraernos con la película y esperamos a que nuestros padres volvieran a casa. Cuando finalmente lo hicieron, se lo dijimos. Pero, por supuesto, no nos creyeron.
Lo descartaron como imaginación o un sueño. Al final, todos seguimos adelante. Avance rápido casi 9 años después. Carl y yo nos volvimos a conocer y estábamos recordando. Lo mencioné esa noche, y para mi sorpresa, él recordó todo con claridad. Su hermano Duque también lo hizo. Mi hermano Sam solo recordaba trozos y pedazos, pero fue suficiente para confirmar que no lo habíamos imaginado. Todavía no sé lo que escuchamos o por qué. Pero no era normal. No fue solo una broma o un sueño. Escuchamos a las madres de la otra llamándonos con voces espeluznantes. Cuando no estaban cerca de nosotros. Hasta el día de hoy, no puedo explicarlo. Casa E13. Mi padre nos dijo que la casa en la que vivíamos hace 15 años estaba encantada. Ser un hijo de policía en la India viene con una buena cantidad de incidentes e historias espeluznantes y aterradoras. Pero lo que mi padre nos contó hace unos meses me hizo cuestionar mis recuerdos de nuestra casa de la infancia. A mis hermanos y a mí nos gusta escuchar las anécdotas de nuestro padre, cómo resolvió asesinatos imposibles y las historias de policías habituales, pero lo que nos contó esta noche fue diferente. Podría haber tomado una copa o dos después de la cena, pero nada inusual, ya que estábamos sentados en nuestro espacio vital. Le estábamos preguntando sobre algún caso que resolvió hace varios años, cuando fue enviado como inspector a cargo de una región de parques nacionales. Los policías en la India son trasladados de un área a otra con bastante frecuencia y la mayoría decide mudarse sin sus familias, pero mi padre prefirió mantener a su familia cerca. Hace unos 15 años fue trasladado a un parque nacional, también nos mudamos allí con él. Eso es la mayor parte de lo que recuerdo, dado que solo tenía 6 años. Solo tengo recuerdos felices del lugar, mis hermanos y yo jugando en el jardín con nuestro perro, nosotros yendo de safari, mi tiempo en la escuela local, etc. De todos modos, esa noche, de la nada, su tono se volvió un poco serio mientras hablaba de la casa en la que vivíamos. Recuerdo que era como cualquier otra residencia asignada por el gobierno en la India, los jardines son más grandes que la casa en sí, pero el espacio era más que suficiente para nuestra familia y nuestro perro. Le recordó a mi madre cómo se mudó unas semanas antes que nosotros para asegurarse de que el lugar estuviera limpio y renovado, ya que estaba al lado de una jungla, pero cuando llegó allí se sorprendió al ver el lugar. El inspector anterior decidió no vivir en la residencia por alguna razón y el lugar no se mantuvo. Describió el lugar con gran detalle, arbustos de 7 pies de altura cubrían la entrada y el jardín delantero. El pequeño camino hacia la puerta principal parecía una cueva. Había enredaderas por todas partes y las ratas eran del tamaño de gatos pequeños. Intrigados, lo presionamos más para que nos contara todo al respecto. No podrás dormir esta noche si lo hiciera. Pero no estábamos retrocediendo ahora, teníamos la sensación de que estaba inventando todo esto, pero estábamos enganchados, queríamos saber más. El número de la casa era el 13, nadie quería tomarlo, mis oficiales subalternos me dijeron que no me mudara a ese lugar. Pero mi ego era demasiado grande y, sinceramente, yo mismo no creo en los fantasmas. Recuerdo haber concedido una nueva placa de identificación para nuestra casa. Vivíamos en el carril E, así que originalmente la casa era E13, pero mi padre la cambió a E12A. Pensé que era un poco extraño, pero no lo pensé mucho cuando era niño. Tengo el lugar renovado y limpio. Tardó un par de semanas. 2 días antes de que estuvieras a punto de llegar, decidí dormir en la casa. Los cuarteles de la policía definitivamente no eran para mí. Continuó. Mi conductor y mi asistente no querían que me quedara solo. Pero ellos tampoco querían quedarse en la casa. Después de una larga conversación con ellos, acordaron dejarme dormir en la casa solo si les dejo dormir en el coche patrulla afuera. Estaba confundido y honestamente un poco cabreado, pero lo que sea me ayudó a dormir bien en mi propia cama. Se detuvo de nuevo, estaba tratando de disuadirnos de esta pequeña sesión de narración, pero no nos estábamos moviendo. Lo que sea, no vengas corriendo a nuestra habitación esta noche si tienes una pesadilla. Continuó vacilante. Moví mis cosas a la casa esa tarde y me di cuenta de que habían colocado la cama en lo que debería haber sido la sala de estar. Cuando les pedí que movieran la cama a otra habitación separada de la puerta principal, se negaron directamente. Esa fue la gota que colmó el vaso, les dije que tenían que hacer lo que yo quisiera o lo haría yo mismo porque esta es mi residencia ahora. Finalmente cumplieron. Tomó otro sorbo de su whisky, por la noche, los transportistas se fueron y decidí ir a registrarme en la estación antes de terminar el día. Surgió algo en la estación, así que le pedí a un agente que fuera a encender las luces de la casa, estaba como a 50 metros de la estación. Pasaron 2 horas y no volvió. Decidimos volver y ver cómo estaba.
Mi madre no estaba disfrutando en absoluto de esta conversación. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Ella lo regañó burlonamente. Sinceramente, no pensé mucho en ello. En este punto no podíamos decir si solo estaba bromeando o si esto era cierto, pero no nos importaba. Sí, así que lo encontramos desmayado en el vestíbulo, pero era un poco viejo, así que pensamos que tal vez el calor lo afectó, lo llevaron a un médico. Pero mi asistente y mi conductor estaban actuando de forma extraña. No parecían felices y me pidieron que volviera a dormir en el cuartel, y como la última vez me negué. Respiró y continuó, después del anochecer me preparé para irme a la cama, pero algo parecía un poco fuera de vivir cerca de un parque nacional es bastante espeluznante, pero esto era diferente. Lo cepillé y me acosté en la cama. Pero unos minutos después, mientras miraba al techo, noté algo. El ventilador. Una de sus cuchillas estaba ligeramente doblada, no algo que se detectaría de inmediato, sino como una cucharada, como si algo la tirara hacia abajo. Muchos escenarios extraños jugaron en mi mente en cuanto a lo que lo habría causado, pero la casa estuvo abandonada durante unos años, así que pensé que podría haber sido una vid o un arbusto o algo así. Finalmente me quedé dormido. No me digas que alguien se ahorcó de ese ventilador. Dije, mitad disgustado, medio emocionado. Algo así. Sonrió astutamente, aunque mi madre no estaba impresionada. Viví en esa casa solo con los niños durante semanas seguidas, ¿no te molestaste en decirme que alguien se suicidó en la casa? Lo que no sabes no puede hacerte daño, ¿verdad? Él respondió con su gente. Entonces, al día siguiente decidí preguntarles a los dos idiotas por qué querrían pasar la noche en el coche patrulla y no en sus casas. Al principio eran un poco cerrados, pero finalmente me revelaron la historia de la casa. Unos 5 años antes de mudarnos, una familia vivía en la residencia. Un hombre, su esposa y su hermana, una hermana se ahorcó en el dormitorio y la otra se quemó en la cocina. Después de eso, nadie quería vivir en la casa. Como aficionados a las historias de fantasmas, mis hermanos y yo estábamos disfrutando cada parte de esto. Me sentí un poco incómodo aprendiendo todo esto, pero como policía he visto cosas mucho peores. Decidí que iba a demostrar que la casa no está encantada. Si una familia con niños pequeños pudiera quedarse allí, cualquiera podría hacerlo. Dios, no puedo creer esto, ¿estabas listo para poner a tus hijos en peligro por el bien de tu reputación? Mi madre replicó, pero para ser honesto, ella misma estaba bastante intrigada por esto. ¿Qué peligro? ¿Fantasmas? ¿No te lo crees? Y la casa era increíble, perfecta para nuestros hijos y te lo pasaste muy bien allí. Él respondió. ¿Y qué pasó después? Mi hermana preguntó. Bueno, este fue el día antes de que llegaras, decidí dormir solo en la casa de nuevo. No pasó nada la noche anterior, así que estuvo bien. Me fui a la cama un poco temprano, el día fue agitado. Pero alrededor de la medianoche me desperté con un sonido de débiles sollozos, casi cantando, como si una mujer estuviera llorando pero cantando al mismo tiempo. Decidí comprobarlo. Miré afuera por la ventana delantera y mis ayudantes estaban profundamente dormidos en el coche patrulla. Pero el sonido venía de algún lugar de la parte de atrás, cerca de la cocina, caminé por la sala de estar hacia el vestíbulo a medida que la voz se hacía más fuerte, finalmente me paré fuera de la cocina. Me aseguré de encender todas las luces en el resto de la casa mientras caminaba hacia la cocina. Miré a mi alrededor en la cocina, nada, pero todavía podía escuchar la voz, estaba cerca. Miró a mi madre, ¿recuerdas una pequeña despensa que siempre mantuvimos cerca? Sí, la despensa que pediste mantener cerrada. Recuerdo. Ella respondió. Me incliné alrededor del marco de la puerta y miré hacia él y bueno, vi algo debajo de la losa. No sé cómo describirlo, pero era una figura, una mujer medio quemada, agachada en el espacio reducido, estaba sollozando. Se detuvo por un momento, todos estábamos en silencio también. Fue por una fracción de segundo, ni siquiera me di cuenta de lo que vi hasta que volví mis ojos hacia la cocina, giré inmediatamente, todavía estaba allí, esta figura, su carne estaba quemada, roja, negra y tonos de púrpura, su cabello frito, y su cabeza se movió, sus ojos huecos me miraron directamente. Está bien, nos tienes, estamos asustados. Mi hermano se burló. Sabes que no miento. Además, tú eras el que quería saber. Papá respondió. ¿Qué hiciste después? Pregunté. Francamente, me quedé entumecido, volví al dormitorio y me quedé dormido. Dejé las luces encendidas. No hice nada. Se encogió de hombros. ¿Qué? ¿Viste un fantasma y te quedaste dormido? Sí. Tal vez, fue un sueño,
Porque escuchaste la historia ese día y tu mente estaba jugando. Afirmé. Tal vez. O tal vez de hecho era un fantasma. Mi hermana respondió. Tal vez. Estás mintiendo. Vi lo que vi, puedes creer lo que quieras. Y por cierto, el anciano que vivía en la casa de enfrente de nosotros fue asesinado por su hijo por dinero unos años después de que nos mudamos. Dijo que algo los obligó a hacerlo. Podría haber estado mintiendo para protegerse, no sé. Todavía no podíamos decir si estaba mintiendo. Vaya, eso es. Loco. ¿Viste algo de nuevo, mientras estábamos allí contigo? Pregunté. Sí, escuché el sollozo de nuevo unas cuantas veces, no reaccioné ni me desperté, finalmente me acostumbré. Sombras aquí y allá. La ayuda de la casa se negó a quedarse contigo en la casa toda la noche cada vez que estaba fuera en operaciones, tal vez ella también sintió algo. Por eso tengo amigo. Alguien sugirió que debería conseguir un perro negro, para alentar los espíritus. Un perro con 3 niños pequeños era difícil de manejar, pero era necesario. Miré a mi madre, estaba un poco enojada, pero no lo suficiente. ¿En serio no tenías ni idea de esto? Lo hice. Ella respondió. ¿Te acuerdas de Mónica? ¿El vecino que te dio clases particulares por la noche? Meses después de mudarnos, se me llamó y me contó todo. Tu padre les pidió que no nos dijeran nada porque me habría asustado. Ella miró a papá con acusaciones. Funcionó bien, ¿verdad? Odio cuando es engreído. Por supuesto, estoy bastante seguro de que estos niños fueron suficientes para asustar a los fantasmas por sí mismos. Ahora, he terminado con esta charla de fantasmas, me voy a dormir. Mamá salió al dormitorio. ¿Algo más que quieras decirnos? Mi hermana preguntó. Sí, ¿recuerdas la casa en la que vivimos durante la cuarentena? Un inspector murió en la cocina debido a un paro cardíaco en 2018. Tomó el último sorbo de su bebida y se fue. Uf, todos gruñó casi al unísono. Entonces, esa fue la historia más loca que mi padre nos ha contado, le creo, no sé si lo que experimentó fue real, pero sí sé que su experiencia lo fue. Más tarde le preguntamos a papá si la casa todavía existía y queríamos visitarla, pero descubrimos que la casa fue demolida porque era inestable después de años de abandono. El inspector actual también nos dijo que el sucesor de papá decidió mudarse. Aparentemente salió corriendo de la casa durante su primera noche y nunca volvió allí. Lo cual es un poco gracioso, pero también me siento mal por él. Nadie quería quedarse allí. Entré en Google Maps y encontré la casa E13, adjuntaré las fotos. Cuando era niño, vi un fantasma en mi habitación una noche. Cuando era niño, me desperté con el sonido de la respiración pesada, así que me di la vuelta en mi cama, y lo primero que vi, una mujer mirándome fijamente, con aspecto horrorizado y respirando increíblemente pesadamente. No importaba cuánto lo intentara, ella simplemente no se iba, así que finalmente me quedé dormido. A la noche siguiente apareció de nuevo, pero esta vez se desvaneció un poco. Una vez más me asusté, pero todavía quería saber qué estaba pasando, así que traté de preguntarle qué estaba haciendo allí, pero todo lo que hizo fue parpadearme. Ahora, normalmente parpadear habría estado bien, si no fuera por el hecho de que todo el tiempo que la había estado viendo hasta ahora, no había parpadeado ni una sola vez, hasta que le pregunté qué estaba haciendo allí. Irritado, decidí tratar de averiguar si tal vez era solo una mujer sin hogar al azar que había entrado de alguna manera, así que fui a poner mi mano en su hombro. Mi mano luego procedió a atravesarla directamente y golpeó la pared. La pared maldita sea. Así que, por supuesto, en este punto, todo lo que podía pensar era en cómo realmente esperaba que la mujer fantasma no solo estuviera esperando su tiempo, para que eventualmente pudiera poseerme. De lo contrario probablemente iba a terminar como el personaje principal en la última película de terror sobrenatural, con mis padres entrevistados sobre mi posesión o algo así, justo al final. Al final me asusté tanto que decidí darme la vuelta e intentar volver a dormirme. Ahora, la noche después de eso, vi a la mujer fantasma una vez más. Pero esta vez estaba significativamente más descolorida que antes, y en ese momento estaba tan irritado por ser perseguido, que decidí ignorarla y me volví a dormir. Afortunadamente, no he visto ni un vistazo de ella desde entonces. Por cierto, solo tenía 9 años en ese momento, así que probablemente podrías imaginar la crisis absoluta de la mediana edad que toda la situación me dio cada vez que tenía que despertarme para ir a la escuela. Sin embargo, en serio, en ese momento, incluso había comenzado a contemplar si preguntar o no a mis padres si tal vez podían llamar a un sacerdote.
Me sentí raro en cuanto entré en la casa. Mi esposa y yo entramos en nuestra casa a altas horas de la noche y yo estaba borracho, no lo suficientemente borracho como para no funcionar, pero yo estaba allí y ella estaba sobria, no había bebido esa noche. Cuando entramos en la habitación, inmediatamente pude notar que algo se sentía raro, como inexplicable. Miré la mesa de nuestra cocina y la habitación y parecía encogida probablemente porque estaba borracho. Le pedí que viniera a pararse a mi lado y mirara lo que estaba viendo y le dije: esta habitación no se ve más pequeña o se siente rara. No bromeó. Como 3 a 4 segundos después de hacer esa pregunta, la silla simplemente se movió y no como 1 pulgada o 2 como al menos un pie. Estoy sin palabras, pensé que solo estaba tropezando, por supuesto, pero ella está sobria, literalmente solo le pregunto: ¿viste eso? Y ella lo más calmadamente posible dice: sí, es solo un fantasma. Ya no quería hablar de eso porque piensa que es mala energía o no quiere seguir pensando en ello, pero, por supuesto, estoy flipando porque literalmente nunca antes había visto algo así. Fue tan extraño para mí porque podía sentirlo, sabía que algo se sentía mal. Me alegro de que mi esposa estuviera allí porque no habría podido creer lo que vi. No sé si esto es realmente algo paranormal, pero todavía me asusta hoy, y es algo que todavía está pasando. He estado viviendo en mi casa desde que nací, nunca me mudé. Es una casa tipo escuela muy antigua, y por supuesto había habido muertes aquí. Para un pequeño contexto, soy ateo. Tal vez agnóstico, pero realmente no creo mucho en nada. Es por eso que esta situación es más confusa. Era una noche de invierno. Estaba en la cama con mi hermano, hojeando el teléfono y finalmente me quedé dormido. Mi hermano suele dormir mucho, así que la mayoría de las noches era yo quien estaba despierto hasta tarde. Me desperté alrededor de la 1 de la madrugada y la vi durmiendo como de costumbre. Estaba teniendo noches inquietas debido al estrés. De repente, pude escuchar algo. Como era invierno y no había ventiladores encendidos, todo estaba claro como el cristal y ruidoso. Hay un armario al lado de la cama, y sonaba como si las puertas de cristal del armario estuvieran temblando en voz alta. El sonido era fuerte. Estaba demasiado asustado para investigar, así que me envolví en mi manta y me fui a dormir. Se agotó durante noches tras noches. Se lo conté a mi familia, pero todos dijeron que o era mi mente la que me estaba jugando una mala pasada o que era un insecto arañando la madera. Pero sabía que no lo era. Podía escuchar las puertas de vidrio chocando y haciendo sonidos. Mi hermano también lo escuchó, y también se asustaron. Una noche, sucedió de nuevo. Con todo el valor que tuve, me puse las gafas y lo vi. Todos los tubos de crema, botellas y cosas en el techo del armario estaban temblando. Lo que significa una cosa: todo el armario estaba temblando. Hice lo correcto, agarré mis cosas y salí de la habitación y me fui a mi sala de estudio. Ahora esto fue hace años. Recientemente, en la misma habitación, mi hermano duerme solo, ya que tengo demasiado miedo de dormir allí de nuevo. Sintieron que toda la cama temblaba terriblemente. Pensaron que era un terremoto, pero no lo había. Y siguió sucediendo durante noches consecutivas. Siguió sucediendo. Finalmente también salieron de la habitación. Y no se detiene aquí. Desde despertar enfermo hasta despertarme con misteriosos rasguños por todos mis brazos, todo fue terriblemente extraño. Como ateo, he hecho todo lo posible para encontrar una explicación adecuada para tales incidentes, pero nunca encontré una. Le pregunté a mis amigos, ellos tampoco tenían una respuesta. Investigué en línea, no pasó nada. Me esforcé mucho por decirme a mí mismo que no hay una explicación, pero cada vez que lo hacía, sabía en el fondo que estaba equivocado. Es tan extraño. Si es una ilusión, ¿por qué también afectó a mi hermano? ¿Por qué mi padre está extrañamente demasiado asustado para dormir en esa habitación y siempre elige otra habitación? Nadie lo sabe. Si alguien puede explicarlo, por favor hágalo. Por favor, dígame que podría haber una explicación legítima para esto, porque no quiero creer que alguna mierda rara esté sucediendo aquí. Lo que vi en la cámara del gallinero ese día todavía me da escalofríos. Esto pasó el año pasado, en el campo de mis abuelos en Córdoba. Tengo 26 años, pero desde chico voy allá. Es un lugar tranquilo, sin señal de celular, y lo único que hay alrededor son caminos de tierra y monte. Una noche, ya cerca de las 2 de la mañana, se escuchó un escándalo en el gallinero. Como era común que zorros o algún carancho bajaran a romper todo, mi abuelo había puesto una camarita de vigilancia que apuntaba directo a la cerca. De esas que graban cuando hay movimiento. A la mañana siguiente, revisamos el video. No había ningún animal. Al principio se ve como las gallinas están dormidas. Y de repente,
Todas se despiertan al mismo tiempo. Empiezan a correr, a gritar como locas. Pero no hay nada. Lo raro viene después. Se ve algo moviéndose en el fondo del plano, entre los árboles. Como una figura. Pero es apenas un destello, como si la imagen se distorsionara justo ahí. Lo vimos varias veces. No es una persona, ni un animal, no tenía forma. Es como una silueta negra borrosa. El video no tiene audio, pero esa parte. No sé cómo explicarlo. Se siente rara. Esa misma noche el gallinero amaneció con 3 animales muertos. Sin marcas. Como si se hubieran caído y nada más. No cuento esto para asustar. Solo sé que desde ese día mi abuelo empezó a dormir con una radio encendida, no sé qué tenderá a ver eso, pero algo que nunca había hecho. Y que la cámara se rompió sola 2 semanas después. La etapa más aterradora de mi vida. Soy nuevo en Reddit y estaba leyendo muchas historias de este sub y pensé en compartir mi experiencia personal que daba miedo. Así que estaba en una relación emocionalmente abusiva. El tipo era tóxico como era, pero las cosas que sucedieron mientras estaba con él fueron muy raras. Descarté esas cosas pensando que era el estrés o que mi mente me estaba jugando malas pasadas. Mirando hacia atrás a esas cosas, ahora estoy seguro de que eran cosas sobrenaturales. Hay tantos perros alrededor de mi área y cada vez que llego a casa, corren hacia mí y mueven la cola. A todos les encanta mi presencia. A veces les doy golosinas, ya que siempre tengo algunas en mi coche. Me encantan los perros. Y he traído a muchos amigos, familiares a mi casa y nunca se comportan de una manera antipática. Pero por alguna extraña razón, cada vez que traía a mi ex a casa, ladraban y corrían aquí y allá como si vieran un fantasma. Lo odiaban. Más que odiar, algo era extraño en él. Los perros tenían esta mirada de miedo en sus ojos y cada vez que salía de mi casa me pedía que lo acompañara a su coche porque tampoco lo dejan salir. No pensé que eso fuera un problema en ese momento. Probablemente pensó que solo estaba nervioso a su alrededor. Pasaron unos días y estaba en medio de un momento extremadamente estresante. Se estaba volviendo cada vez más tóxico y estábamos buscando lugares alquilados para nosotros. Durante más de una semana iríamos a muchas casas para ver si funcionaba. Las noches siguientes, tendría pesadillas sobre esas casas, una chica de pie casi boca abajo o llorando. Fue profundamente inquietante y muy realista. Pronto lo olvidaría al día siguiente e intentaría encontrar una casa con un ambiente positivo. Creo en las energías y soy muy sensible a las vibraciones de las personas y los lugares. Así que fue difícil para mí elegir solo un lugar porque me tomé muy en serio la negatividad que sentía. La sensación de que algo está mal aquí. Finalmente elegimos un lugar y una noche fuimos a la playa. Mi ex compartió algunas cosas sobre su pasado y dijo que solía tener pesadillas en las que un fantasma venía y dormía a su lado y tal vez incluso a veces se acostaba encima de él. Él no podría hacer nada en toda la noche. Esto sucedió durante algunos años y comenzó a tener el mismo sueño después de conocerme. Inmediatamente después de que él compartiera esto, una anciana que vino con su familia siguió mirándome y solo le sonreí porque me sentía incómodo. Parecía una mujer muy religiosa y me sentí un poco seguro incluso para mirarla. Ella vino y se sentó a su lado. Ella seguía diciendo que tienes un don. Debes usarlo para curar a otros. Y con el sonido de las olas de la playa, mi ex que estaba sentado al otro lado no podía escuchar nuestra conversación. Ella dijo que no terminarás con este hombre directamente en mi cara. Le dije que lo amaba e incluso estaba planeando casarme con él algún día. Ella dijo que había un espíritu de una chica de 18 años siguiéndolo con un niño. Ella simplemente sonrió y dijo que conocerás a tu hombre que te va a tratar bien. Y este no es él y ella se fue. 2 meses después rompimos. Unas semanas después se me ocurrió. No eran las casas no estaban encantadas. Creo que vi un imitador. Me fui a la cama alrededor de las 9 y me desperté alrededor de las 5 y fui al baño. Hubs llamó a la puerta y dije que estaba aquí. Salió y pude ver a través del espejo que estaba esperando en el pasillo. Así que me sequé las manos, pero no lo vi pasar para ir al baño. Camino a la sala de estar y lo veo caminar hacia la cocina, así que me siento en mi escritorio para cargar mi teléfono, pero no escucho nada de la cocina. Ten en cuenta que las luces de la cocina están apagadas, pero encendidas en la sala de estar donde está mi escritorio, así que pregunto: oye, ¿no necesitabas ir al baño? Llamo su nombre, pero nada. Así que voy a la cocina y él no está allí. Estoy como WTF, voy al baño y llamo y él está ahí dentro. Eso sí, he estado viendo movimiento en mi visión periférica durante semanas.
¿Alguna idea sobre esto? Tengo algo que me sigue, y creo que se llama Kelly. Vivo en Colorado y ha habido avivamientos de extraterrestres y cosas raras, y sí, creo en lo paranormal. Esto comenzó cuando mi amiga y yo estábamos teniendo fiestas de pijamas y estábamos viendo el Babadook y ella se fue a usar el baño. Fui a mirar su teléfono porque normalmente me lo pone a usarlo. Pero mientras ella estaba usando el baño, la puerta de mi armario de alguna manera se había abierto, y no había ventanas abiertas ni mi ventilador encendido, y eso no era todo. Salí corriendo para ver si volvía. Y cuando salió, mientras caminábamos de regreso a la habitación, de alguna manera un temporizador comenzó. No tenemos ni idea de cómo empezó y nunca lo empecé, y eso fue muy aterrador. Y sí, se inició en mi Alexa. No puedo deletrear como hicimos una cruz, soy cristiano, y se lo dije a mi madre. Y ella dijo que ha vuelto y supongo que hay un fantasma que pasa y ahora lo tengo y ahora me sigue a todas partes. Es una de mis muchas experiencias paranormales. Por muchos que haya tenido en mi vida, a veces me pregunto si me siguen, o si veo cosas que otros simplemente no pueden. He hecho otras publicaciones y esta será la tercera. Estoy escribiendo un libro sobre todos ellos. Pensé que también compartiría más con todos ustedes. Cuando tenía 19 años, me mudé con un amigo y sus padres a una casa lejos en el campo. Mi padre no podía pagar sus facturas, y tuve que irme porque ya no podía mantenerlo. No sabía que esta casa estaba encantada, joder. Sin embargo, debería haberlo hecho, ya que fue construido junto a un pequeño cementerio del siglo XIX. Creo que es un negocio de poltergeist, como si la casa se construyera sobre algunas de las tumbas olvidadas hace mucho tiempo. Esta es solo una experiencia que tuve en esta casa, pero fue una de las más espeluznantes, y la primera vez que realmente vi algo paranormal. He sentido cosas, y he visto cosas moverse por sí solas, etc., pero en realidad nunca había visto una entidad hasta este momento de mi vida. Divago. Una noche mi amigo y yo estábamos haciendo lo típico. Pasar el rato, ver al hermano mayor, creo. Tenía una hermana un par de años más joven que nosotros. Para mantener el anonimato, la llamaremos Te tenía pesadillas todo el tiempo. Muy mal. La habitación de sus padres estaba abajo, mientras todos ocupábamos el área de arriba. Me dio hambre y bajé a hacer un sándwich alrededor de las 11 de la noche. Mientras bajaba las escaleras, vi una sombra en el pasillo. Pensé que tenía otra pesadilla e iba a dormir con sus padres, lo cual era bastante normal. Sin embargo, me di cuenta de que la sombra no se movía. Estaba como parado allí. Entonces, di a la T. Es muy importante tener en cuenta que los padres estaban durmiendo y no tenían ninguna razón para salir de su habitación. Baño, mini nevera, sin razón. Esta cosa sacudió su cabeza y corrió por el pasillo. No pensé en nada de eso. Pensé que solo estaba molesta y no quería hablar, y se había ido a la habitación de sus padres. Procedí a hacer mi sándwich y volví arriba. Un par de horas después, le dije a mi amigo que había visto a su hermana de pie en el pasillo de abajo y creo que tuvo otra pesadilla, y estaba preocupado por ella. Luego dijo de infieta, te pasará la noche en casa de un amigo esta noche. Esa no era ella. Yo también lo he visto. No dormí muy bien esa noche, y aunque tenía mi propia habitación, mi amigo y yo dormimos juntos en su habitación. Nunca olvidaré esta cosa. Literalmente dijo que no. No soy y me escapé. Puedo verlo tan vívidamente todavía en el ojo de mi mente, esto muchos años después.